La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire. A continuación, daremos inicio a la conferencia Las emociones y los sentimientos en la vida escolar, los desafíos de enseñar y aprender a convivir democráticamente, a cargo de la docente Karina Kaplan, quien es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación de la Flaxo, y hoy tenemos el gusto de contar con su presencia. Un placer estar aquí, muy orgullosa de que me hayan invitado a este evento tan importante y tan emotivo, organizado por los maestros y maestras gestores de Nuevos Caminos y todas las asociaciones, instituciones, organizaciones que están vinculadas y que suman a esta gran organización que tuve el placer de conocer ayer en un trabajo realmente muy profundo, un trabajo socioeducativo que me conmueve y cultural, y agradecer a la profesora Hildamar Rodríguez de la Universidad de Antioquia, con la que me une un largo camino y por la cual también estoy aquí. Bueno, lo que voy a plantear es algunas cuestiones para pensar juntos, esa era mi idea, acerca del valor de la escuela, el valor simbólico que tiene la escuela en estos tiempos tan complejos y de exclusión como han descrito aquí. Y me voy a centrar básicamente en lo que denominé la vida emocional de los estudiantes o la trama vincular en la escuela, es decir, cómo se sienten los estudiantes. Nos vamos a situar justamente allí, en esos rostros y en esas escenas escolares en donde los estudiantes son los protagonistas, porque voy a plantear que la educación y la escuela fabrica subjetividades, fabrica sujetos, nos humaniza, nos hace humanos, y en ese sentido la igualdad la planteo como una utopía. Vamos a caminar justamente por el nombre de esta organización, Maestras y Maestros con Nuevos Caminos, el camino hacia la igualdad educativa. Y entonces quería decirles que para mí, y lo voy a demostrar, la escuela, y sobre todo en tiempos de exclusión, cumple un papel simbólico en la fabricación de subjetividades, en la producción de nosotros como sujetos, como humanos, nos hace humanos la educación y la escuela particularmente. Y sobre todo voy a mostrarles cómo la escuela, bajo ciertas condiciones, puede ayudar a curar las heridas sociales. Esa es la hipótesis que yo tengo. La escuela puede ayudar a reparar, desde el punto de vista simbólico, las heridas que son sociales, que los niños y los jóvenes, las niñas, traen a la escuela, que son antecedentes a la escuela, son anteriores a la escuela. Los niños ya vienen marcados a la escuela, vienen con una historia social, incluso con mucho sufrimiento, con mucho dolor social, y la escuela puede ayudar a acompasar y reparar algo de esas heridas sociales que las producen nuestras sociedades contemporáneas. Para referirme al valor simbólico de la escuela, me gusta utilizar lo que Albert Camus, un escritor que ustedes saben que llegó a ser premio Nobel, escribió en su autobiografía El primer hombre. Él lo que cuenta ahí es cómo la escuela, acuérdense que Albert Camus viene de sectores indigentes, que incluso les esperaba a los niños de escuelas rurales, unitarias, el trabajo como supervivencia de la vida familiar, luego de la escuela. Y entonces Albert Camus dedica en su autobiografía, que se publica como El primer hombre, 2 capítulos, uno se llama La escuela y otro capítulo se llama El liceo. Si un niño de sectores indigentes, populares, llega a ser premio Nobel de Literatura y le dedica 2 capítulos a la escuela, quiere decir que la escuela ocupa un lugar central en los procesos de subjetivación, que la escuela deja marcas y huellas para toda la vida. Y de hecho, así lo demuestra Albert Camus cuando recibe el premio Nobel de Literatura y se lo dedica a su maestro, el señor Bernard, que ha sido su maestro de escuela rural en la escuela primaria básica.
Después Albert Camus, justamente como este maestro confiaba plenamente en sus alumnos y les transmitía el mundo de las letras y la pasión por aprender, lo que hizo fue quedarse después de hora con estos alumnos que tenían muchas ganas de entrar al liceo. El liceo sería la escuela secundaria hoy, la escuela media, y entonces los preparaba para ir al liceo, que era una institución de los sectores más dominantes, que eran, digamos, para los sectores más privilegiados. Él los preparó y Albert Camus, junto con otros compañeros, entraron al liceo. Y allí se encontraron con aquellos niños que conocían desde el manual del maestro, que nunca los habían visto, porque estaban alejados los liceos de las zonas rurales. Y entonces es interesante, en el capítulo, justamente el liceo, el segundo capítulo que le dedica a la trayectoria educativa Albert Camus, cuando describe que viene el tiempo del acto escolar. Ustedes saben que los actos escolares son rituales, ustedes son maestros muy importantes en nuestras instituciones educativas. Y entonces, ¿qué le pasa a Albert Camus? Y lo describe en El primer hombre. Hasta ahí él se había adaptado a la vida escolar con niños y adolescentes, sobre todo en ese momento, con los que no interactuaba en su vida familiar, porque, como les decía, vivían en la ruralidad y se trasladó a la ciudad para estudiar en el liceo. Pero entonces se da cuenta que en ese acto escolar iba a venir su familia, y entonces los compañeros se iban a dar cuenta que él es de otros sectores distintos, es diferente a ellos desde el punto de vista sociocultural. Y entonces siente vergüenza, lo cuenta ahí en ese capítulo, de que sus compañeros se den cuenta a través de su familia de que él viene de otros sectores y no pertenece a ese tipo de alumnado. Hacia el final del capítulo, Albert Camus dice que sintió vergüenza de la vergüenza de haber sentido acerca de su familia. Quiere decir que le dio vergüenza, ese sentimiento de vergüenza acerca de su familia. ¿Por qué? Porque se acordó de su maestro, porque su maestro le decía que siempre tienen que reivindicar el origen social, que no tienen que sentir vergüenza de su origen ni de su condición humilde, y que incluso la condición humilde es una condición como otras, pero que no es genética, que no es inherente, y que hay otros valores que son inherentes a ellos, que tienen que ver con la solidaridad, la cooperación, el amor por aprender, la convivencia. Entonces, dicho esto, siempre hay una escuela y un maestro dispuestos a confiar en los niños, en los jóvenes, sobre todo en estos niños jóvenes de sectores populares que viven procesos de inferiorización en nuestras sociedades y que viven procesos de exclusión. Y entonces la escuela puede ser una institución que pueda torcer destinos en términos simbólicos y que pueda ofrecer a estos niños, a estos jóvenes, una segunda oportunidad. Y entonces les voy a comentar cuáles son para mí algunas heridas sociales que esta escuela, que se propone inclusiva, democrática, como todos los que estamos aquí y los que organizaron este evento lo piensan así, una institución que incluya democráticamente a las grandes mayorías, a todos los niños sin distinción de ningún tipo, ni distinción étnica, ni distinción de género, ni distinción por origen social. Entonces, una de las heridas sociales tiene que ver con que nosotros recibimos en nuestras escuelas a un tipo de población social, estudiantil, que en muchos casos vienen de experiencias de exclusión familiar. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo es en Argentina, pero también en toda América Latina, ha dejado de ser un ordenador, un organizador de la vida social para las grandes mayorías. Históricamente, en el capitalismo tradicional, el trabajo fue un organizador, un estructurante de la vida familiar. De hecho, cuando alguien quería saber acerca del otro, le preguntaba ¿dónde trabajás? Y ¿dónde trabajás? Era sinónimo de quién sos, de quién eres. ¿Por qué? Porque el trabajo te constituía en tu identidad y te daba una organización individual y familiar y un sentido de la existencia individual y colectiva. De hecho, fíjense que, por lo menos en Argentina, hay muchos niños y jóvenes que tienen hogares que no ha sonado ningún despertador
para que los padres y los abuelos, incluso los bisabuelos ya, generaciones que no han tenido trabajo y que entonces no han sonado ningún despertador en esos hogares para ir a trabajar, porque el trabajo implicaba un tiempo de organización familiar, es una experiencia cotidiana el trabajo y es una experiencia entonces cultural cotidiana. Entonces muchos niños, muchos jóvenes, durante generaciones enteras no han visto trabajar a sus padres, como les decía, ni a sus abuelos, y tampoco sabemos si los verán trabajar alguna vez, porque estamos en situaciones y en tiempos y en sociedades de exclusión. Entonces, el único despertador que ha sonado en la vida de estas familias, de estos hogares, ha sido el despertador para ir a la escuela. Quiere decir que cuando el trabajo deja de ser un organizador de la vida social, para la gran mayoría de los hogares, la escuela cumple esa función de estructurante subjetivo de la vida individual y familiar, de los niños, pero también de las familias. Y el tiempo escolar, incluso en la escuela se sigue hablando de trabajo escolar, es un lugar que se reivindica el trabajo todavía como categoría organizadora de la vida social. Y entonces uno se pregunta justamente por el valor que cumple la escuela en estos procesos de desafiliación social. Incluso a mí me parece una categoría fuerte sostener que algunos sujetos, algunos grupos en nuestras sociedades no tienen ningún proceso de filiación, no hay ningún filo, ningún hilo que los silvane, que los ligue a lo social. Entonces, en estos procesos de desafiliación, la escuela cumple una función de constitución de lazo social. La escuela es una institución que construye lazo social y en contextos de exclusión los construye con mayor fuerza. Claro, con toda la complejidad que eso tiene, porque estamos ante familias que no tienen unos hábitos, por ejemplo, de disciplinamiento, como ser puntualidad y demás, porque no lo aprendieron desde el hogar, porque desde la socialización familiar no está, digamos, el trabajo como un organizador, no está haciendo el trabajo un organizador de la vida cotidiana como una experiencia cultural con el cual uno va introyectando valores de la cultura del trabajo. Por eso la escuela tiene todo un desafío ahí de socializar a esos niños en ciertos hábitos de trabajo para que puedan cumplir con la tarea en la escuela. Entonces, uno se pregunta en estos contextos de exclusión sobre qué soportes o amarras sociopsíquicos constituyen subjetividad a estos niños, sí, y estos hogares, si no es a través del trabajo, justamente entonces la escuela ocupa un lugar central y la escuela muchas veces, si se lo propone en condiciones de inclusión, logra sostener subjetivamente y lograr amarrar desde el punto de vista de la existencia individual con una existencia colectiva a estos niños y jóvenes que son excluidos desde el punto de vista material. Y ahora vamos a ver la segunda herida, que es la herida de las desigualdades socioculturales, porque nosotros no solo estamos atravesados por desigualdades materiales, faltas de recursos económicos, sino que muchas veces esto trae aparejado de desigualdades socioculturales que tienen que ver con formas de prejuicio, discriminación y estigmatización, y a esas me voy a referir y voy a puntualizar, porque tienen que ver con cómo se sienten los niños y los jóvenes en las escuelas, cuáles son las marcas subjetivas, las huellas, porque indudablemente la escuela deja huellas, todas las experiencias, incluso de los adultos, y fíjense Albert Camus como lo dejó bien plasmado en su obra autobiográfica, la escuela deja huellas. Y los niños van transitando por la escuela sintiendo y teniendo una experiencia a veces de bienestar y a veces de malestar. Algunas experiencias emotivas son de dolor social. Entonces me voy a referir a un proceso de inferiorización que a mí me interesa sobre la discriminación cultural en la escuela y cómo se sienten estos niños cuando son discriminados en la escuela, es decir, para lograr una democratización cultural en la escuela lo que tenemos que hacer es revisar algunas prácticas culturales de inferiorización y de estigmatización al interior de las instituciones educativas que muchas veces son inconscientes, muchas veces son
digamos, casi un espejo de lo social, pero la escuela tiene que ser más que un espejo de lo social, tiene que en todo caso mostrar otras formas de mirada acerca de los niños y de los jóvenes. Y entonces a veces, cuando estoy trabajando con maestros y profesores como ustedes en Argentina, donde me dedico a partir de mis investigaciones a hacer procesos como aquí de reflexión conjunta con la gente que trabaja en el sistema educativo, para lo cual la investigación educativa tiene un aporte, es aquellos procesos microculturales muy pequeños en la escuela, pero que los niños los sienten como formas de inferiorización y se sienten mal en la escuela, sobre todo en la relación o los vínculos entre los pares. Por ejemplo, les digo a veces a los maestros que presten atención a algunas señales culturales que tenemos en las prácticas culturales cotidianas, como les decía, como, por ejemplo, los lápices de colores. Ustedes vieron que hay un lápiz que se llama color piel. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué hay un lápiz que se llama color piel? ¿Qué quiere decir el lápiz color piel y por qué lo llamamos así? Porque de hecho los niños van advirtiendo desde muy pequeños que el color de la piel, la tez, ser moreno, ser más blanco, ser más negro, eso es un proceso de inferiorización en la sociedad donde algunos se creen superiores y otros inferiores, entre otras cosas por el color de piel. Entonces, los invito a los maestros a trabajar con los estudiantes a partir de esa pequeña cuestión escolar que tiene que ver con una denominación de un lápiz, pero que sin embargo esconde procesos más profundos de discriminación, que son de prejuicio social, que se pueden y se reproducen en general en los vínculos entre los estudiantes. Por ejemplo, cuando un estudiante nos dice, le pego porque es negra. Le pego porque tiene cara de pobre, nos decía un estudiante en nuestras investigaciones. La cara de pobre, ustedes podrán imaginarse a qué se refiere, cuando en realidad ese mismo joven era de sectores populares y tenía esa misma piel. Quiere decir que desde muy pequeños, y los jóvenes también, van interiorizando imágenes negativas acerca de su lugar en la sociedad y acerca del valor que la sociedad les da en función, entre otras cosas, del color de piel. Entonces les quería mostrar algunos testimonios de chicos argentinos, de un programa que se pasó en Canal Encuentro, que se produjo en Canal Encuentro, un canal educativo público de la Argentina, sobre la discriminación en la escuela. Podemos ver el Vivir Juntos. Es una serie que los invito a ver cuando quieran. Discriminación. A uno le dicen negro y que está mal, porque lo están discriminando. El enano o el desnutrido. A uno de séptimo también le dicen africano, pero es de acá. Porque es petizo o es flaco, muy flaco. No, me costó un poco hacer amigos, porque era de otro país. Si yo tengo una compañera morocha, un compañero así se cansó, entonces le dijo así cosas feas. Ah, sí, vos sos peruano, decían.
no sé, le dijo negra, así, le molesta. Entonces, bueno, a mí me parece que está mal. Y conmigo no pasó todavía. Algunos les gustan cosas que no, o sea, como que no a otro le tiene que gustar sí o sí lo que a otro, sino que cada uno puede tener su pensamiento. Cada tanto discuten, pero después veo que ya como que están acostumbrados. Y porque a veces se separan en grupos porque alguna se pelea mucho con otra, entonces se va con otras, entonces se empiezan a separar en grupos así, se empiezan a enojar una con la otra así. A mí a veces me da lo mismo y algunos no. Algunos pelean y otros no. Depende de la situación. Porque alguno opina una cosa, otra, así. Había una chica que los chicos la molestaban porque no era, digamos, muy amigable y socialista. Y sí, se insultan eso. La compañera habló que le molestaba, la hablamos entre todos y solucionamos el problema. Son distintos. La cara. Y la ropa. Nos decimos lo que pensábamos y no es un conflicto muy fuerte. Todos somos iguales. Discriminación. Ahora vamos a ver algunos testimonios sobre discriminación en la escuela que tiene que ver con cómo se van sintiendo los niños en estos procesos de relación social entre ellos, de vínculos entre los estudiantes. Y entonces me voy a detener en dos tipos de violencias que nosotros encontramos en las escuelas. Quiero decirles que entonces entender que para mí la violencia es un dolor social, que la violencia implica un daño sobre otro, un daño sobre su humanidad, sobre su integridad, y que así lo viven los niños que nos relatan testimonios en las investigaciones sobre el dolor social que implican esas formas de vinculación que de conflictividad se expresan luego en violencias. Y entonces distinguir analíticamente, aunque en la práctica van a ver que se conjugan, dos tipos de violencia. ¿Ya estamos? Bueno, seguimos. Ustedes acuérdense que tenemos que ver el de discriminación. Anótenselo ahí. Dos tipos de violencia. Una violencia que es física, que es corporal, que es la violencia más visible, que son las marcas corporales, tanto que traen los niños de la escuela, porque muchos niños y jóvenes en Argentina nos han relatado, y así lo dicen también sus docentes, que vienen marcados a la escuela, con marcas de golpes de la cultura familiar, muy vinculada a las violencias. Porque nosotros en Argentina, y yo sé que ustedes también, hemos avanzado mucho en el terreno normativo y legal respecto de los derechos de los niños y de los adolescentes, y hay una máxima que usamos nosotros para trabajar con los maestros de que a los niños no se les pega. Sin embargo, la cultura de violencia física hacia los niños, de golpes hacia los niños, todavía persiste, sobre todo en los hogares, y algún maestro también alguna vez le pega a los niños. Esto es ilegal. De hecho, digamos, en nuestro Código Civil y Penal se estableció claramente que no se puede ejercer daño físico ni psíquico hacia los niños. Sin embargo, hay un camino muy largo para lograr que nuestras familias, nuestros hogares y nosotros mismos logremos entender que venimos de una cultura de castigo físico hacia los niños. De hecho, si ustedes revisan la literatura universal, los libros y los cuentos y todo lo que hay sobre los niños y la escuela, van a ver que históricamente a los niños se les ha azotado en la escuela. Se les ha puesto, por lo menos en Argentina, hay muchas imágenes de inicios de la escuela argentina, aquí también seguramente, donde se le ponía maíz en las rodillas, donde se le pegaba con una regleta a los niños, y entonces nosotros hemos crecido como sociedad
como sociedades en general, con una idea de que el castigo corporal es ejemplificador y que entonces hay una pedagogía del castigo que se reivindica como tal y que entonces el cuerpo del niño le pertenece a los adultos y entonces el adulto tiene la potestad, incluso, fíjense, una figura de autoridad tan legítima como el maestro, era, digamos, educativo, era pensado como educativo que azotar a los niños. Hemos tardado casi un siglo en transformar esa idea del castigo físico, de la pedagogía del castigo, a una pedagogía del cuidado, donde el cuerpo del niño es del niño, el cuerpo del niño ya no le pertenece al adulto, no es potestad del adulto, y entonces aparece esta idea de cuidado sobre el cuerpo del niño, entonces las marcas corporales, que muchas veces son de formas de autodestrucción que los jóvenes tienen. Ustedes saben que aquí en Argentina los jóvenes, sobre todo los adolescentes, están marcándose en el cuerpo, ¿no? El cutting, están tajeándose el cuerpo como un signo justamente de un grito desesperado por la necesidad de encontrar una existencia social. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con marcas corporales o violencia física, sea la violencia ejercida hacia los cuerpos de los niños y jóvenes como formas de autodestrucción, son un modo de violencia física que es el más visible, pero que muchos años ha sido invisible, casi un siglo. Fíjense, porque a veces me preguntan, ¿hay más violencia ahora que antes? Y yo digo, depende, porque desde el punto de vista de una perspectiva de largo alcance, fíjense que a los niños se les ha azotado. Quiere decir que hemos avanzado mucho como sociedades, por lo menos desde el punto de vista discursivo y normativo, de que los niños tienen sus derechos a ser cuidados y no a ser golpeados. Entonces ahí hay un largo camino también para educar a nuestras familias acerca del que el castigo físico no es educativo y además en nuestras sociedades es ilegal. Y ahora me voy a referir a otra forma de violencia, ya estamos, que es esta violencia simbólica. Por ejemplo, como les comentaba, algunos adolescentes, como verán, 12 años, nos decían, le pego porque tiene cara de pobre, como les decían, le pego porque es negro villero, vive, digamos, en zonas de indigencia, villero es un insulto, digamos, respecto del barrio, negro villero, negro pobre. Incluso muchos decían que terminan peleándose, nosotros decimos se agarran a las piñas, ellos dicen así, terminaban peleándose porque los rebajaban con la mirada. Fíjense cómo los adolescentes, los jóvenes, advierten esta idea de que el otro los inferioriza, en todo caso, en forma a veces inconsciente y a veces menos inconsciente, con la mirada. Me miró mal, decían, ¿no? Esa idea de que me miró mal y entonces me siento que me rebaja con la mirada y eso implica una pelea directamente en la escuela. Porque los chicos, como no quieren ser rebajados, disminuidos, porque ya se sienten disminuidos en la sociedad, entonces la escuela, ahí, sobre todo en los vínculos en la escuela, se genera un proceso de superioridad de algunos e inferiorización de otros. Y a eso nosotros lo llamamos procesos de humillación. Hay procesos fuertes de humillación en la escuela, y los procesos de humillación tienen que ver con estos estigmas sociales, estas cualidades que se le atribuyen al otro como cualidades negativizadas. Ustedes saben que Goffman, un sociólogo que fue el que habló por primera vez fuertemente en los procesos vinculares entre los grupos, entre los individuos, sobre el proceso de estigmatización, y Goffman lo que hizo fue fijarse en las adolescentes, en las revistas que leen, de teenagers sería en la actualidad. Él se fijó, como siempre, había un buzón para las chicas que mandaran a un personaje, en este caso era la estimada señorita Corazones Solitarios, que contestaba las cartas de las adolescentes que estaban, digamos, preguntándole distintas cosas. Y eran anónimas. Vieron que las adolescentes mandan a estas revistas de teenager sus problemáticas y se supone que hay alguien que las contesta. Hay como un buzón, ¿no? Donde se opina y donde alguien le contesta. Y entonces Goffman advierte que en una de estas revistas de adolescentes
Una niña de 16 años, una adolescente, escribe la siguiente nota a la estimada señorita Corazones Solitarios. Quería decirle que nací sin nariz, que tengo una linda figura y entiendo que los muchachos no me quieran sacar a bailar. Pero también me pasó que le pregunté a mi papá por qué nací sin nariz. Y mi papá me dijo, algo habrás hecho antes de nacer, por lo cual naciste así. Dios te ha castigado. Entonces contesta, por último, firma, ¿debo suicidarme? La adolescente desesperada. Entonces Goffman, a partir de esta carta que le escribe esta chica adolescente que nació sin nariz, que es una marca visible, que es un estigma visible, se pone a pensar cuántos estigmas son invisibilizados en nuestra sociedad, que no están ahí a la vista de todos como nacer sin nariz. Por ejemplo, ser homosexual, ser gordo, ser flaco y una serie de cualidades del otro que en ciertos contextos culturales, y eso sucede en los grupos escolares, son objetos de estigmatización. Se eligen en ciertos contextos culturales, en relación a los prejuicios que circulan en esos contextos culturales, ciertos estigmas o cualidades del otro que son vergonzantes y que entonces los niños se estigmatizan en función de eso. Y entonces nosotros interpretamos junto con Goffman que estos procesos de estigmatización, de humillación, de inferiorización de la vida escolar, que entonces explican muchas de las expresiones de violencia que se producen en las escuelas, sobre todo entre individuos y grupos escolares, que se sienten inferiorizados, que se sienten humillados, que se sienten estigmatizados, que muchas veces esto opera en forma inconsciente o invisible, incluso para el propio maestro, porque a veces el maestro dice, bueno, pero se llevaban muy bien y un día, hubo un malestar enorme que yo no había advertido y tiene que ver con estos procesos de inferiorización, insultos, burlas, que pueden ser formas de violencia física, pero también formas de violencia simbólica. Y entonces lo que está en el fondo son algunos sentimientos que nosotros logramos interpretar de estos jóvenes que se violentan en la escuela porque se sienten violentados, que tienen que ver básicamente con dos miedos. El miedo a la exclusión, ustedes saben que los jóvenes necesitan ser incluidos y sentirse incluidos en el grupo y en la sociedad. Y otro miedo que es el miedo a morir joven. Lo que nosotros estuvimos viendo en nuestras investigaciones, por ejemplo, en la última que hicimos con entrevistas grupales con adolescentes que nos decían, en mi escuela de este año murieron o fueron muertos 10 adolescentes, que son compañeros que dejan de estar en el aula al día siguiente. Y entonces fueron muertos por la policía, por disputas barriales, incluso por suicidios, como les decía, por formas de autodestrucción. Quiere decir que la muerte joven, que es una muerte no evolutiva, es una muerte social, representa un miedo para los jóvenes que es un miedo cierto, porque los jóvenes de sectores populares tienen esa condición y esa posibilidad de ser muertos. Y entonces, al día siguiente, como les decía, hay todo un trabajo que hacer en la escuela cuando esos niños dejan de estar en su pupitre, que es una imagen fuerte de lo que sucede en nuestras sociedades. Entonces, para terminar, ¿podemos pasar? Bueno, voy a pasar los tres juntos. Ustedes igual me siguieron, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo hacer para reparar esas heridas sociales? Hay algunas heridas sociales que tienen que ver con la desigualdad material, que son antecedentes a la escuela, que la escuela no puede reparar. En todo caso, lo que puede hacer es acompañar, es trabajar, digamos, para dotar de un sentimiento de estima social a estos estudiantes, es decir, para reivindicar su origen social, su origen étnico, su condición de género. Pero hay otras formas de desigualdad que tienen que ver con lo que denominamos entonces violencia simbólica o formas de discriminación, de humillación, procesos de inferiorización en la vida escolar, como estuve intentando transmitirles, sobre los que la escuela tiene mucho para hacer y puede reparar esas heridas sociales y puede pensar una escuela en donde todos puedan aprender
en una convivencia con inclusión democrática. Entonces les voy a mostrar algunos testimonios, algunos son de Argentina y otros son un experimento que se ha hecho en la década del 30 que muestra cómo hay que volver a mirar los rostros de los niños, en lugar de ver sus pieles como formas de estigmatización, ver los rostros con la posibilidad que tienen de diversidad cultural que siempre es enriquecedora para todos. ¿Cuántos años tenés? 12, 11, 9, 12, 10. 12. La primera pregunta es, ¿quién es la muñeca fea de estas dos? Esta. Esta. ¿Quién es la muñeca bonita? Esta. ¿Quién es la muñeca menos inteligente? Esta. ¿Por qué? Porque está muy fea. ¿Por qué? Porque ese es blanco y el que es negro. ¿Quién es la muñeca mala? Esta. Esta. ¿Qué muñeca es la que más se parece a ti? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es morena. ¿Por qué? Por lo blanco. ¿Por qué? Que es blanca. La blanca. ¿Por qué? Porque es muy bonito. Ninguna se parece. ¿Por qué? Porque no son iguales a mí. ¿Por qué? Porque es bonita. ¿Por qué? Lo que ¿Cuál de las dos muñecas quisieras que fuera tu amigo? Esta. Las dos. ¿Las dos quisieras? Esta. ¿Por qué? Porque es muy bonita. ¿Por qué? Porque es blanca. Y la escuela a veces es la única oportunidad de darles otro nombre a estos niños que aprendan a convivir en sociedades que son de exclusión y que son profundamente racistas. Así que los invito a trabajar en las escuelas sobre estas cuestiones. Yo les dejo estos videos y muchos otros materiales que van a estar colgados de la página para que puedan trabajar y para tener claro cómo la escuela es a veces el único espacio que intenta reparar, aunque sea desde el punto de simbólico, pero tiene que ver con los horizontes y torcer destinos de estos niños y jóvenes para que no tengan una doble estigmatización por la sociedad y por la escuela. La escuela es una institución entonces que puede ayudar a reparar estas heridas sociales. Muchísimas gracias y ahora les dejo un espacio para ustedes.
Invitamos ahora a Marta Escobar, miembro del Comité de Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos y de la Corporación Cultural y Ecológica Penca de Sávila, para que acompañe este espacio de conversación. Bueno, la idea es que con lo que ya ha transcurrido podamos dar lugar a un espacio de reflexión. Eso es lo que siempre hemos buscado con estos seminarios y con los encuentros regionales, aportar como a la reflexión que debemos hacer los maestros y las maestras diariamente en la escuela. Yo diría que me queda una huella inicial, una frase de las que dice Karina, que me parece que es fundamental y que creo que en las relaciones que se tienen a diario con los niños y los jóvenes deberíamos de tener siempre presente, y es: la escuela deja huellas. Pero obviamente esa frase no es simplemente la escuela deja huellas. Yo creo que es necesario acompañarla por la pregunta: ¿cuáles son las huellas que deja la escuela? ¿Cuáles son las huellas que yo como maestra o como maestro esperaría dejar en mis estudiantes? Y en ese sentido también es la manera como yo me relaciono en esas pequeñas cosas, como lo decía además Karina. No son las dadas a través del currículo, de las materias, sino que están dadas a través de ese relacionamiento del momento donde realmente se dejan esas huellas. Entonces, huellas para vivir democráticamente o huellas para tener heridas causadas por la discriminación, por los estigmas, por el silenciamiento. Huellas para vivir juntos y juntas, o huellas para que tengamos permanentemente dificultades y conflictos por asuntos que no tendrían que causar los conflictos, como es el asunto, por ejemplo, de la diversidad. Bueno, por el tiempo vamos a concluir pues esta conversación. Sin embargo, si habían otras preguntas, otras personas querían hacer algún comentario, tendremos ahora también en la mañana espacios para seguir conversando. O sea que no olviden esa pregunta o ese comentario, que seguramente es importante y lo tendremos un poco más tarde. Bueno, agradecemos mucho a Karina que esté con nosotros y que haya empezado pues esta reflexión con todos, que creo que es importante. Muchas gracias.